caso cerrado. Continuamos con el caso de Pedro, que está demandando a Alexia, la dueña de un restaurante que es conocido, así se promociona y todo, donde la gente va a insultarse. Aquí está Marlene, que es testigo de la demandada y es clienta de este restaurante. Y nos estaba explicando que ella se crió en un hogar donde sus padres no le permitían decir malas palabras. La regañaban, le daban un tapaboca y continúa. Como le estaba diciendo, doctora Polo, crecí con una familia que si decía algo mal o algo que no era apropiado, pues sí, luego. Se pasó el tiempo y como le digo, este restaurante es maravilloso. Yo soy número 1 fan. Como le digo, ahí si va al internet, ahí puedes mirar todo. Y es libre de expresión. Ahí cuando el momento que entras, te sientes que estás en casa, sientes que... No es la tuya, no es tu casa. No, pero doctora No, ni Polo, la de nadie. es algo que hasta quisiera llevarla porque es libre de expresión y puede decir todo lo que puede decir. So, hasta cuando entro y la saludo, porque como le digo, yo soy fiel, soy cliente que siempre voy. Ajá. Yo hasta le digo, mamacita, tráeme esa banana babosa. Se trata la gente. Claro. Sí, so es nada personal. ¿Y tú te nada, sientes feliz, Sí, me siento cómoda? feliz porque ¿cuántas veces no hemos ido a un restaurante y el mesero te trata mal o te dan malos servicios? ¿Y cuántas veces no quieres ahorcar al mesero o decirle cosas? Exacto. Eso pasa muy a menudo. ¿A quién no le ha pasado? Ok, perfecto. ¿Algo más? No, está. Pasemos al testigo del demandante. Buenas tardes. Bueno. Pero Buenas tú tardes. luces como el hombre que estaba en el video. Sí, yo soy el mesero. ¿Cómo El te era llamas? mesero que estaba en el video. ¿Cómo te llamas? Cristian, doctora Polo. Y estás aquí de testigo del demandante. Exactamente. Bueno. Pues yo empecé a trabajar en este restaurante hace un tiempo y empecé en la cocina. Y luego de un tiempo me dio la oportunidad la jefa de trabajar como mesero. Y pues me dijo claramente que el requisito era insultar a los clientes, ¿no? Yo me di cuenta y en cierto modo se hace dinero y por necesidad o no sé lo que sea. Y a mí empecé a trabajar en eso y todo. Me decía, bueno, tenía que tratar a los clientes como perros y así como todo, ¿no? O sea, una terapia, ¿no? Y me empezó a afectar en la familia, en la casa, a mis niños. ¿Por qué? Porque yo ya les decía a ellos, oh, niño baboso, estúpido, quítate de acá. se te pasó O sea, por tu sí, tiempo, me lo lo llevaba hacías en el a trabajo. la casa prácticamente, ¿no? Ok. Y a mi esposa, oh, mira, mi amor, ahí ya ponte ahí con las piernas abiertas, patas de pollo, que chichón, o sea, ya empezó una mentalidad que se me fue, ya se me No, fue pero se te fue la inspiración. O sea, Se lo llevó demasiado. del trabajo a la casa. Bueno, pero ¿por qué estás aquí a favor de él? Porque Si él te pegó a ti. a raíz de lo que pasó, o sea, me di cuenta de que nos estábamos pasando ya, cuando llegamos a golpes, ya es demasiado, ¿no? O sea, yo pensé, pues, ya estamos en litigaciones legales, ya no quiero estar envuelto en esta clase de situación, pero necesito el trabajo. Entonces yo voy con mi patrona y le digo, ¿sabe qué? Yo quiero seguir trabajando, pero simplemente yo no quiero ya seguir haciendo lo del insulto, ¿no? Pues, porque se está saliendo de la mano, ¿no? Entonces te echó, te despidió. Y Yo voy a entonces me poner dijo, plata por él, marrano teniendo todo mi estúpido, me dijo, ¿sabes qué? Que No estoy me sirve ganando para plata. nada y me botó el trabajo. Me dejó sin trabajo. Entonces, por eso Entonces mismo yo vengo decidiste a apoyar venir a aquí al ser señor. testigo del demandante. Pero- Para ver si se llevaba por lo menos la mitad de eso es lo que está buscando. No, pero si es que la Bueno, gente esto no es la lo- verdad, Eso es no, lo que no, está no, buscando. pero Eso sí, es lo la que está verdad. buscando, dinero entre los dos. ¿Qué tiene de malo que lo ayude si la señora lo Yo dejó soy una sin mujer de trabajo? negocio y ese restaurante le Ahora, gusta mucha doctora, que gente. quede claro que ahorita la muchacha está muy condescendiente, pero no se dicen así, no se bajan. No, yo sé. O sea, ahorita está muy fresita. ¿Cómo yo te sé. quiero, La realidad es que de faltas de Amargado, respeto entre No, no, ya ellas. está cara de fresita maricón. porque yo les pedí que estuvieran Ok. fresitas aquí en mi sala. Aquí no vamos a, aquí no, este no es el Él es restaurante. violento, Yo sé, solamente doctora. quiero Este que no es quede el claro. restaurante. Aquí estamos en otra cosa. Ok. Estamos descifrando qué es lo que pasó. Y además reflexionando en estos lugares, señores, porque estos lugares existen. Vamos a pasar a nuestros expertos, la doctora Geisha Menéndez y el abogado Ángel Leal. Estos restaurantes existen. Hay uno ahora mismo en Chicago que está muy popular, que se llama Circle, que está involucrado en un litigio parecido a este que está aquí. Ok,
Hay una cita aquí de una universidad en Inglaterra que dice que las malas palabras pueden tener un uso terapéutico, liberan endorfinas y tienen un pequeño efecto analgésico. Yo he estado leyendo otros reportajes que dicen también que sí, que la gente que habla malas palabras son más abiertas, son más inteligentes. Se libera. Lo que pasa es que todo depende también de el momento, la situación, El contexto, lo apropiado, el tono, la manera en que nos expresamos. Evidentemente, doctora, estamos expuestos a una sociedad donde estamos constantemente utilizando malas palabras, las escuchamos en las canciones, las escuchamos en el televisor, en los programas, entonces como que nos ha normalizado un poco lo que es el uso de las malas palabras como una manera de expresión. ¿Se puede prohibir este tipo de restaurante o se puede mantener este tipo de restaurante pero con advertencias claras de lo que es? ¿Cuál sería la solución? La advertencia. Sí existe una jurisprudencia, ley que tiene que ver con ley de acoso en lugares públicos hostiles. Y la hostilidad tiene que ser basada en un motivo discriminatorio, cosa que la ley protege. Sin embargo, en un lugar como este, mayormente todo este tipo de expresión está protegida por la primera enmienda. Es una protección muy amplia. Y si el consumidor sabe que está entrando en este tipo de ambiente, pues debe de tomar las precauciones necesarias y estar consciente de que puede ser partícipe en este tipo de diálogo. Pero yo considero que es permitido, pero con ciertas precauciones por parte del dueño. Ok. Pedro. Sí. Una parte de tu testimonio que fue la parte que me va a hacer decidir de esta manera. Sí. Tú entraste a ese lugar, tú observaste lo que estaba pasando y a ti te llamó la atención. Tú mismo dijiste, qué lugar tan raro donde todo el mundo se está insultando y todo el mundo está aquí normal. Eso debió haber sido una advertencia junto con el menú para ti de que este lugar tenía esta particularidad, dándote la oportunidad de levantarte y largarte, porque yo he llegado a sitios donde me he tomado una cerveza y he dicho, esto no es para mí. Aquí hay un ambiente que esto no me gusta, me tomo mi cerveza, pago mi cerveza y me largo. Pero tú insististe en quedarte y tú fuiste el que tiraste el primer golpe. O sea que tú realmente fuiste el que causaste todo este problema. Si tú no hubieras golpeado a nadie, si tú pagas tu cuenta y te largas, aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Yo quiero que él me pague la cuenta que debo. Tú percibiste que este lugar era diferente y aún así te quedaste allí, te sometiste a lo que estaba pasando allí. Le pagan los... ¿Cuánto era la cuenta? $60. 60. Y eso porque Págale soy elegante contigo, los $60 de la cuenta de la comida que te comiste y te niego el resto de la demanda. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten y que Dios nos ampare.